Aquí en una frase de Sartori en la política, me interesa destacar algo porque me parece importante el contar con un marco contextual para mi análisis. Dice Sartori que un poder sin saber es un poder limitado y circunscrito por su propia falta de conocimientos. Yo no voy a abonar a los argumentos que se han venido dando sobre la resolución del juicio de inconformidad SUPJIN 359/2012, pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones que me parecen básicas. La primera reflexión a la que quisiera yo aludir es a la dialéctica que tenemos en el momento actual en nuestro país a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 entre el principio pro forma y el principio pro homine, sobre todo esto sustentado en el tema de la necesidad de que todas las autoridades promuevan, fomenten, protejan los derechos humanos. Nos hemos anclado ahorita en el problema básico en donde a partir de las condenas que ha tenido el Estado mexicano en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quisimos transitar de manera rápida hacia un enfoque en materia de derechos humanos, pero lastimosamente nos damos cuenta que ni las autoridades ni los órganos jurisdiccionales están preparados para entender el contexto de el centrar los argumentos y las determinaciones de autoridad precisamente en el valor supremo que es en este contexto el ser humano. Escuchaba con mucho cuidado el debate que se suscitó entre Susana Talía y Eduardo Kuchín en el sentido de el contexto mismo de la presencia de un formalismo cerrado en una interpretación que se hacía del artículo 99 constitucional y la idea de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un efectivo tribunal constitucional. Yo diría que a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, todas las autoridades de este país se elevaron por ese solo hecho al rango de controladores de la Constitución. Desde este punto de vista se transformaron en intérpretes constitucionales. Estamos viendo desde esta perspectiva cómo hay un significativo proceso, todavía incipiente, pero sí importante, de generación de decisiones jurisdiccionales en donde algunos órganos que aplican la ley a casos concretos en los estados han emitido, en donde el contexto básico es la generación de un control de convencionalidad por un lado y por el otro lado la generación de argumentos anclados o sustentados en derechos humanos. Y esta explosión emerge no solamente de organismos dotados de la facultad constitucional de ser garantes de la Constitución, sino que emerge incluso de órganos contenciosos administrativos. Esto tiene sentido porque cuando leemos esta sentencia que se emite en el contexto del juicio SUPJIN 359/2012, pues advertimos una serie de argumentos bastante importantes que podrían en alguna medida quizás abonar a la idea de que estamos transitando de una manera significativa hacia la generación de una jurisdicción constitucional natural anclada en todos los órganos encargados de la administración de justicia en el Estado mexicano y que por extensión deberá predicarse también de cualquier autoridad que tengamos en el país. De la sentencia, por ejemplo, me agrada que esta se alude al tema de
el expediente Varios 912-2010, donde dice que se reconoce la importancia de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y en particular la derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se destaca que esta es obligatoria para todos los órganos del Estado mexicano, no solo en los puntos resolutivos concretos, sino en sus criterios. También destaco que se menciona que la jurisprudencia derivada de casos donde el Estado mexicano no es parte tiene el carácter de orientadora. También me señala que en el nuevo modelo de control constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todos los jueces deben proteger y garantizar los derechos humanos político-electorales en términos de los principios destacados. Quizás este es un primer proceso que para mí me parece interesante destacar. Un órgano jurisdiccional ya dice algo que se viene comentando sottovoce, pero que todavía no ha alcanzado el rango de un efectivo griterío que nos ayude a nosotros a entender que efectivamente nuestros derechos políticos también son derechos humanos. Bueno, este órgano jurisdiccional ya no lo pone así de manera muy clara. Hay un highlight, como dirían ahora, en esa palabra. Derechos humanos, derechos político-electorales. Ya lo sabíamos, no, quizás no necesitábamos que nos lo dijeran, pero no deja de ser importante. La sentencia destaca lo que se llaman los principios, valores constitucionales en materia electoral, los derechos fundamentales a votar y ser votado, de afiliación y asociación, el acceso de todos los ciudadanos a todas las funciones públicas del país, elecciones libres, auténticas y periódicas, sufragio universal, libre, secreto y directo, maximización de la libertad de expresión y derecho a la información en el debate público, equidad de medios para los partidos políticos, equidad en el financiamiento público, prevalencia de los recursos públicos sobre los privados, encomienda de la organización de las elecciones a un organismo independiente y autónomo, vigencia de los principios rectores de la función electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, tutela judicial efectiva en materia electoral, definitividad en materia electoral, inequidad de la competencia entre los partidos políticos. Me imagino que fue un lapsus que me traicionó. Las nulidades solo se pueden establecer en la ley, y eso ahí me parece bastante trascendente. La parte que me preocupa es el tema de la tutela judicial efectiva. Si nosotros nos vamos a nuestro artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, vamos a encontrar una norma maravillosa que no ha sido superada. Destaca de manera clara que todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia. Y esa es la parte que a mí me parece importante, porque nuestra Constitución destaca un entorno ético a partir del cual es posible pensar la función jurisdiccional no desde un contexto anclado en la formalidad, sino desde la perspectiva misma del ser humano como eje de cualquier decisión jurisdiccional. Me habla de algunas cosas más la sentencia. A mí me interesa que hay una parte en donde me dice que la calificación de la elección presidencial tiene un carácter eminentemente jurisdiccional y su objeto debe ser, a la vista de lo resuelto en los juicios de inconformidad, verificar o constatar que en la elección presidencial se cumplieron con los requisitos constitucionales aplicables, así como otros parámetros derivados del derecho internacional de los derechos humanos, pudiendo determinar si la elección es válida o no. Y esto lo dice en la hoja 54. Por lo anterior sostiene que solo podrán declararse nulas las elecciones por las causales que expresamente establezcan las leyes. Así, después de destacar el contenido del artículo 99, fracción segunda, párrafo segundo de la Constitución, que le impone la obligación de no declarar nula una elección sino por las causas expresamente previstas en la ley, señala que esa norma no constituye una prohibición para que las salas del tribunal puedan determinar si una elección se ajustó o no a los principios constitucionales. Lo anterior porque, en la opinión de la sala, debe revisarse si la elección se ajustó a los principios de constitucionalidad y legalidad. Así destacan que, en su opinión,
la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales o valores constitucionalmente previstos, que es el debate al que ya aludió Eduardo Cushing. A mí me muestra esta parte de manera clara la presencia precisamente del principio pro homine, esta construcción que se viene dando en la jurisprudencia a partir de la 10ª época y que en alguna medida nos muestra, por un lado, esta manera en la cual el Estado mexicano se ha anclado significativamente a los principios del liberalismo político, pero en particular, sobre todo, a estos esquemas que son sustantivos para la vigencia de ese liberalismo, que son los mínimos de libertad llamados derechos humanos. Y por la otra parte también me muestra el giro que se viene dando en la institucionalidad mexicana y la necesidad precisamente de ubicar ese giro en un contexto en donde tanto los académicos, las autoridades mexicanas, los propios actores institucionales todavía no han entendido el valor sustantivo que involucra el enfoque en términos de dignidad humana para el efecto de la resolución de conflictos jurídicos.